tercera tarde. En esta tarde, hermanos, como siempre lo hacemos, vamos a tener un necesario de doctrina. Así que prestemos mucha atención porque son temas que son importantes para nuestra vida espiritual. Antes de pasarnos a orar, quizás que teníamos primero como base bíblica, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Repito una vez más. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Dice de esa manera: pero el Espíritu claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores de la doctrina de demonios, de hipocresía y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de venir a tu casa de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en tu vida de venir una vez más a tu casa de oración. Te pedimos por bendición para este tema, Señor. Te pedimos por lo que se ha hecho presente, y a lo que no se ha hecho presente, por alguna razón que ellos tienen, la cual tú conoces, Padre. Te pedimos que este mensaje que va a ser predicado a través de las redes sociales, también que sea de bendición para el santo, para todo aquel que le escucha por medio de la pantalla. Te pedimos, Señor, que tú seas que hable esta tarde y a todos los que nos van a escuchar en las redes sociales. Te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta tarde, basada en nuestro texto, el tema se llama engañadores y doctrina de demonios. Engañadores y doctrina de demonios. ¿De qué vamos a ver esta tarde, hermanos? Vamos a ver básicamente un poquito de la cita de la apostasía. Antes, quisiera citarles lo que dice Conflicto de los Siglos, página 47, párrafo 1. Conflicto de los Siglos, página 47, párrafo 1. Dice así: el apóstol Pablo dice, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal, que declaró a respeto del bien de Cristo. Ese bien no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelada el nombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, temor que se siente en el tiempo de Dios, ostentando que Él es Dios. Esto se encuentra allá en el segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Muy bien, le decía que íbamos a ver un poquito acerca de la apostasía, pero íbamos a hablar un poco más sobre lo que son las doctrinas, podemos decir doctrinas serias, doctrinas fuera de la Biblia, doctrinas fuera, en pocas palabras, doctrinas que no son de Dios y que son parte del enemigo, ¿verdad? Así que quiero que veamos 6 puntos nomás. Lo primero que vamos a ver es qué es lo que iba a pasar en estos últimos días. Vamos a buscar lo que dice ahí mismo en Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Dice así, Primera de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente
que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchándose a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo lo que está diciendo aquí, hermanos, a Timoteo, que dice que el Espíritu Santo dice, con una manera tan eficaz, de una manera tan clara, que podemos decir, de una manera pues, acertada, de una manera tan cierta, ¿no? Tiene que en los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo en estos días, tiene que en estos tiempos, en estos días, muchos apostolarían de la fe. Y la forma que apostolarían de la fe dice que sería escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando hablamos de engañadores, a espíritus engañadores, nos referimos a todo aquel predicador, ya sea adventista o de otra denominación cristiana, se refiere a esa gente que predica un mensaje totalmente distorsionado, un mensaje erróneo, un mensaje que Dios nunca ha hablado. Porque recordemos que en la Biblia encontramos un pasaje que dice que salió un profeta para profetizar y no se cumplieron, porque es profecía que Dios, o palabra que Dios nunca ha hablado. Entonces, lo que podemos ver en este texto que habla de Pablo a Timoteo, dice que muchos irían pues detrás de este tipo de gente, y ya decir que ya pueden ser adventistas o pueden ser de otra denominación, que viene y predica un mensaje que quiere decir que es erróneo o que la Biblia no la habla. Hoy en día, hermano, existen muchos predicadores, existen muchos mensajeros hoy en día muy conocidos. Algunos son pues, muy conocidos, algunos no son tan conocidos, pero sí son gente pues, conocida, ¿no? Sea pues en mayoría o en minoría, pero son muy influyentes, ¿no? De cómo presentan la palabra de Dios, de cómo hablan, ¿no?, acerca de la Biblia, ¿no? Y yo les quiero dar dos consejos en uno. Tenga cuidado a quien escuche, porque no todo el que habla de Dios lo representa fielmente. Eso es un consejo, hermano, quiero que si lo hagan bien su memoria, porque van a salir en un futuro. No todo el que le habla de Dios, hermanos, o todo aquel que le cite la Biblia, pues le está hablando la verdad, porque no todo el que habla de Dios lo representa fielmente. No todo predicador existe hoy en día que permite lo que Dios ha mandado a predicar en estos tiempos. Hay personas que predican pues, un mensaje que decía que fuera de la Biblia, vamos a fuera del contexto de la Biblia, o sea, porque agarran un texto para hacer sus mensajes, pero el error que cometen es que agarran un texto y le dan la interpretación a lo que ellos quieren. O sea, la interpretación que le dan a esta Biblia a algunas personas es que da la interpretación a como quiere, y de ahí sale pues, engaños a los oyentes, ¿verdad?, a las personas que escuchan el mensaje. Entonces, ahí, pues, ¿no?, ahí se refiere Pablo acerca de espíritus engañadores, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere pues, a espíritus engañadores, ¿verdad? Ahora, ¿qué se refiere Pablo cuando dice a doctrinas de demonios? Cuando dice doctrinas de demonios, o sea, doctrinas, como dije al principio,
que no vienen de Dios, sino que vienen del enemigo. Doctrinas y mensajes que, como ya decía, mensajes erróneos y muchas veces ecuménicos, que hoy en día en nuestros púlpitos adventistas muchas veces se ha pregonado y se ha aceptado doctrinas que no tienen nada que ver con la fe adventista. Muchos han adaptado las ventas fuera de los templos. Recordemos que eso solamente lo hacen ¿qué? Los de allá afuera. Y como digo, hemos afectado muchas doctrinas ecuménicas. Por ello, ecuménicas, mensajes ecuménicas, me refiero a los mensajes que fácilmente se puede, que un católico no puede predicar, que un mormón no puede predicar fácilmente, ¿no? Un testigo de Jehová puede predicar de muchas cosas, ¿no? Un testigo de Jehová le predica de la inmortalidad del alma, la cual casi la mayoría creen que las denominaciones cristianas no existen. Por eso digo que muchos han adoptado sus mensajes y se están predicando de los púlpitos adventistas, porque estamos cometiendo, hermanos, de un gran peligro espiritual. Estamos, hermanos, atravesando una crisis espiritual. Se puede decir que estemos en la letra roja, porque muchos se han agarrado, como digo, doctrinas que no tienen nada que ver con las nuestras. Recordemos que nosotros nos fundamentamos en lo que dice la Biblia y en lo que dice el Espíritu de Profecía. Y el texto que leí de Profeta de los Siglos, si quieres, se lo paso por mensaje. El texto de Profeta de los Siglos dice que antes de Cristo venga, tiene que se llama manifestarse el nombre de pecados. También dice que no iba a venir antes que se manifestara la apostasía. Entonces vemos que es un hecho que siempre se llama a provocar la apostasía, pero el nivel que hemos llegado a la apostasía, hermanos, ha sido tan alarmante en estos últimos días, porque hemos marcado también tradiciones, costumbres, doctrinas, mensajes que no tienen nada que ver, como digo, con el mensaje adventista, con la doctrina adventista, y muchas veces aceptamos y predicamos eso en nuestros púlpitos adventistas y en nuestras iglesias adventistas, porque vemos que esta palabra de Pablo dirigida a Timoteo, ¿no?, es una gran realidad. Vemos que en estos últimos días se está introduciendo una gran apostasía. Vemos que hay una mezcla de, como hubo en el primer siglo. Ustedes recordarán que cuando la iglesia primitiva pues, se comenzó a mezclar con los paganos, pero una vez que todos los apóstoles murieron, recordemos que en la historia de la iglesia primitiva, una vez muertos los discípulos, pues, se comenzaron a mezclar el pagano y comenzaron a predicar la misma doctrina de los paganos, a tener la misma costumbre de los paganos. Entonces vemos que a través de esta historia, esto se va a repetir. Recordemos lo que dice Eclesiastés 9: lo mismo que fue, lo mismo que será. También hay otro texto que dice que nada nuevo debajo de la tierra. También dice que nadie dice que esto es nuevo porque ya fue. Lo que ya se hecho, ya fue. Y lo que ya lo es, también ya fue. Entonces lo que vemos que al igual
que la iglesia primitiva, hermanos, la iglesia llegó a mezclar con los paganos, con los de otra denominación, tal vez no públicamente, pero espiritualmente sí nos estamos mezclando mucho, tal vez con muchas denominaciones que hoy existen, nos estamos mezclando pues, con Babilonia espiritual. Entonces, lo que vemos que hoy muchas veces nos estamos mezclando con Babilonia. Entonces, lo que vemos que lo que está pasando en estos últimos días es que nos estamos mezclando con Babilonia, ¿verdad? Vamos a continuar con el segundo punto, es la revelación de Jesús por los últimos días. Usted lo que dice, por favor, allá en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Repito una vez más. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, lo que vemos aquí es que Dios en el antaño había hablado a Israel por los profetas, y también los profetas nos hablan hoy a nosotros en nuestros días. Pero vemos también que el Hijo de Dios nos habla por medio de ese ministerio, por medio de sus mensajes, por medio de sus mensajes a los discípulos, porque vemos que Cristo Jesús también incluido los profetas, cantando, nos ha hablado y nos ha advertido desde miles de años antes de que en estos tiempos habría mensajes fuera de su contexto, mensajes fuera de la Biblia. Lo que vemos es que Cristo nos ha hablado y Cristo sigue hablando en nuestros últimos días. Cristo, a pesar de que en medio de la apostasía que hay en muchas denominaciones, puedo decir que en la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Ahora sí dice, la voz de Cristo aún resuena en sus siervos, ¿verdad? Dios aún tiene siervos, hermanos, fieles a su palabra, que presentan su palabra fielmente, que siguen anunciando la nueva de la salvación, apegadas a la Biblia, al espíritu de profecía, que es lo más importante. Dios, hermanos, tiene mensajeros, tiene sus siervos que aún no se han obligado a este reino de apostasía. Dios tiene sus siervos, a sus escogidos que aún pregonan su mensaje. Lo vemos en la palabra de las vírgenes, de que todas se unieron, pero se escuchó un clamor, lo que quiere decir que había uno que no se había dormido. Y aún así hay siervos que todavía están preguntando el mensaje, los cuales siguen revelándose por la iglesia, que siguen preguntando este tipo de mensajes a la iglesia. Por lo que vemos que Jesús, a través de sus siervos, sigue preguntando el mensaje de salvación, aún sigue enviando mensajeros a su pueblo. Sigamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 20. Repito una vez más, Primera de Pedro 1, versículo 20. ¿Qué es así? Él está predestinado desde antes de la fundación de la tierra, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros,
Jesús, hermanos, recordemos que antes de la creación del mundo y antes de la caída del hombre, Jesús estaba predestinado a vivir, a morir y vivir una vida santa y a resucitar gloriosamente. Tiene que antes de la fundación de la tierra, y antes, mucho antes que fuera hecho de Dios, y que Él estaba predestinado a esto, a venir, a darnos una esperanza. Pero dice que también ha sido manifestado en los últimos días. Lo que quiere decir, hermanos, que Cristo y su mensaje ha sido manifestado en estos últimos días. Veamos cómo Cristo y su mensaje se han revelado a través de la historia. En muchos lugares, hermanos, donde ha sido predicado, hoy ha sido predicado el mensaje. Hay muchos países, hermanos, donde no ha sido predicado el mensaje, pero ahora ha sido predicado en esos países, hermanos, y ha sido miles que se han entregado a esto, hermano. Un ejemplo, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, pero el punto es que fue hace poco que unos mensajeros que fueron allá en Etiopía y también fueron allá Papúa Nueva Guinea, que es el único país africano que habla español, y que fueron a ese país y que hicieron una gran campaña, y que fue un estadio, así como los que hay aquí en el país, porque son grandes estadios. Fue un estadio que ahí está por entrar, ahí creo que conocen la entrada de San Vicente. Hay un sitio y recto a esa gran estadio. Dice que fue un estadio completo que terminó, y dice que todo ese estadio hoy hay 10 artistas por ese mensaje que llegaron y por esa gran campaña que hubo. Entonces vemos que Cristo y su mensaje ha sido manifestado en estos tiempos de una manera pues masiva, por decirlo. Y vemos que aunque haya cosas así en nuestras iglesias, aún hay siervos que predican su mensaje. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Repito una vez más. Hechos capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Dice así: pero lo que es dicho por el profeta Joel en los posteros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre vosotros, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes dirán visiones, y vuestros ancianos sonarán sueños. Lo que fue mencionado al profeta Joel, que en otra ocasión nos vamos a presentar, pero dice aquí en Hechos que en estos días los que se hayan preparado, los que se hayan consagrado a Dios, dice que cuando se haya derramado el Espíritu Santo en la ayuda tardía, dice que en los que hayan consagrado, los que se hayan preparado, en ellos sí serán derramados el Espíritu Santo, y dice que se irán a predicar este mensaje, y dice que Cristo que serán 10 veces mejor a lo que una vez se proclamó el mensaje. Recordemos que cuando fue la ayuda temprana, la primera de la mañana del Espíritu Santo, en el Hechos 2, dice que eran miles y miles que se negaban por el mensaje de los apóstoles. Entonces dice los títulos que serán 10 veces mejores a los que se bautizaban. Y dice que los que se hayan preparados, las personas que nos hayamos consagrado de verdad a Dios, dice que irán a predicar con el Espíritu Santo de Dios.
Recordemos que la obra es del Espíritu Santo. Nosotros somos solamente mensajeros. A nosotros nos corresponde ya predicar, pero el Espíritu Santo, hermanos, hará grandes maravillas en nuestros sitios, en lo que se haya emocionado, en lo que se haya preparado. Entonces vamos a olvidar. Vamos a ver qué es la profecía en los últimos días. Buscamos, por favor, en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Repito una vez. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice así: Hijos, ya se dio último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Lo que Juan va a decir, hermanos, que es evidente que estamos en los últimos días, porque dice que muchos anticristos, muchos falsos profetas, como digo, muchos espíritus engañadores, que le explicaban que son todos aquellos predicadores adventistas y de otra denominación que han surgido al mundo predicando un mensaje no antibíblico. Han predicado, hermanos, y se sigue predicando este mensaje distorsionado de parte de gente influyente, porque hay muchos que son muy influyentes, hermanos, adventistas, no adventistas, que son muy influyentes en el mundo por su mensaje distorsionado, un mensaje antibíblico. Y dice Juan que es evidente que estamos en los últimos días, porque muchos anticristianos, muchos falsos profetas han salido, y da fe de que estamos atravesando los últimos días y estamos en medio de una guerra espiritual. Hermanos, es una guerra entre la verdad y la mentira. Recordemos que Satanás, a través de la historia, se ha opuesto muchas veces a Dios. Recordemos que la verdad siempre se ha visto confrontada por la mentira. En otra ocasión vamos a ver que como Elías enfrentó esta gran apostasía que vivía en sus tiempos. Recordemos que los días que Elías se vivió una época de apostasía en manos del rey Acab y la ramera de Jezabel, que se vio unido con los profetas de Baal, y dice que en Israel se dio una fuerte apostasía, vuestra unión triple, la cual también se hará en estos últimos días, que hará una triple alianza que está en Apocalipsis, y también lo vamos a ver en la Revelación. Pero vemos que cuánta fe estamos en los últimos días, la cual nos tenemos que considerar más y de predicar el mensaje a todo el mundo, como dice Mateo 24. Hay un texto de Mateo 24 que dice que será predicado este mensaje a todo el mensaje del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces que merece es fiel. Entonces, hermanos, es evidente que será predicado este mensaje a todas las naciones en contra de la mentira. Vamos a también a ver el origen de la apostasía. Y ya que leímos lo que es Primera de Mateo 4:1, dice que la apostasía vendrá por los espíritus engañadores, la doctrina del demonio, que ya se explicaba
Hoy en un principio, muchas personas influyentes del mundo evangélico y del mundo adventista que predican un mensaje pues, que no hemos predicado en nuestros púlpitos, pero hoy en estos púlpitos, hermanos, se predica mensajes fuera de nuestras creencias y doctrinas y de nuestros pilares de nuestra fe, por lo cual vemos que incluso en nuestros púlpitos se predican mensajes fuera de su contexto, fuera de la Biblia, que es la regla de nuestra fe, el cual lo fundamentamos nosotros, junto al Espíritu de Profecía. Muchos predicadores adventistas, pastores adventistas, laicos adventistas, predican mensajes que nunca hemos predicado, nunca hemos creído. Nosotros nunca hemos creído en la inmortalidad del alma, ¿verdad? Pero hay algunos que sí predican este tipo de mensajes. Hay predicadores que anuncian mensajes directamente evangélicos, ¿verdad? Y como dije, hay mensajes que un evangélico lo puede predicar fácilmente y con maestría. Muchos pueden predicar un mensaje ecuménico, y lo están haciendo. Muchos están predicando un mensaje ecuménico. Pero nosotros, hermanos, y este es el quinto punto, hemos sido llamados a discernir y a examinar. Vamos, por favor, allá otra vez, la primera parte de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera parte de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así, primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Otra lo que dice, Juan nos hace llamar a todos nosotros, ¿verdad? Los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Y los que nos escuchan por las redes sociales, ¿verdad? Hemos sido llamados a decidir los espíritus, ¿verdad? Porque no todo el que, como dije al principio del consejo que leí, no todo el que predique de Dios lo puede representar fielmente. No todo el que lo predica y habla de él lo representa fielmente. Sino que muchos han salido, muchos falsos profetas, muchos de renombre, que se han hecho un nombre conocido. Como dije, hay predicadores evangélicos reconocidos que son reinfluyentes hoy en día. Por ejemplo, ¿cuántos no haremos de conocer a Kashuma, el pastor de Casa de Dios allá en Guatemala? Él sostiene, y en toda su iglesia sostiene la doctrina de la prosperidad, de que entre más tenemos de dinero de frente, más seremos prosperados. Al igual que Guillermo Maldonado, allá en Florida. Y así muchos predicadores de renombre. Ana Maldonado, la esposa, Armanda Wilson, por ejemplo. Gigi Ávila también predicaba de acá. Gigi Ávila, Teodoro, Will Austin. Predicadores que venía un montón de gente en la predicación. Muchos. Venía un montón. ¿Verdad? Como digo, predicadores reconocidos. ¿Quién conoce a Gigi Ávila también? ¿Va? Hombre, entre los 80 y 90, los que hablaban bien de esa época, pues, lo habrán conocido. Hombre influyente entre el mundo pentecostal. Entonces vemos que hay muchos profetas de renombre. Pero nosotros hemos sido llamados a examinar y a decidir. Vamos a combinar con los falsos profetas y falsos cristos. Aquí no vamos a leer muchos textos, pero que sí le va a dar los textos bíblicos para que lo puedan leer. Mateo 4,
versículo 2 de 5, y ahí al versículo 24, 25, y Mateo 7, 15, nos advierte que muchos falsos profetas, falsos cristos vendrían en nuestro tiempo. Porque vemos que el mismo Cristo profetizó al igual que los apóstoles. Principalmente Pablo, que era pues, defensor de la fe, ¿no? Defensor de la sana doctrina. Entonces vemos que el mismo Cristo profetizó que esto habría de ocurrir. Vamos al último punto, que son las características finales. Y volvamos a Mateo 4:2. Y aquí terminamos ya. Aquí terminamos ya. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Dice que hipocresía y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Hermanos, como dije, tengan mucho cuidado con quien escucha, porque no todo predicador, hermano, ya sea adventista o no adventista, no lo representa fielmente. No todo predicador es buen embajador de Señor. No todo predicador predica fielmente aplicada a la Escritura. No todo predicador hace esto. Son pocos los que hablan fielmente la palabra y son fieles a predicar la palabra de Dios. Por eso digo que esta característica final, quiero que aprendan de que vendrán gente mentirosa e hipócrita. Hay un tema que yo quisiera predicar, pero eso va a ser un sábado o un miércoles de este tema de pensar. Pero no te pasamos será. Pero sí, tengamos cuidado a quien escuchamos, porque no todo lo representa fielmente. Las que vamos, tengamos mucho cuidado. Llévese estos puntos que hemos llegado. Y en casa puede volver a ver este video en el canal de la iglesia, lo puede ver con el mío, lo puede ver completo. Entonces, hermanos, yo quiero que aprendamos a decidir y que no todo predicador nos presenta primero. Eso solamente los que verdaderamente han sido enviados. Nosotros, hermanos, tenemos el deber de predicar el mensaje verdadero, que es el mensaje de los 3 años. La iglesia caracteriza la conexión, que predicamos el mensaje de los 3 años, nuestro mensaje característico, el cual ahí encontramos todas las doctrinas y creencias de nosotros. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, no es porque cualquiera, no cualquiera representa a Dios fielmente. Dios me bendiga.